Hola, vamos a hacer un ejemplo con el método de mallas. Aquí nos pide encontrar la corriente 1 para un tiempo t mayor que 0. En nuestro ejercicio, en nuestro circuito podemos observar que tenemos elementos pasivos, activos y tenemos un interruptor que cambia de posición, por lo cual vamos a analizar en 3 tiempos. Iniciamos con el tiempo t menor que 0. Para t menor que 0, o recuerden que es t igual a 0 negativo, dibujamos nuestro circuito donde observamos, tenemos la fuente de 2 volts, tenemos nuestra bobina, la resistencia de 0.5, nuestro capacitor y la resistencia de 2 ohms. Ahora, recuerden que cuando el circuito llega al estado permanente, recuerden que estamos con corriente directa, la bobina, ¿cómo se comporta? Vamos a dibujar nuestro circuito, se comporta como si tuviéramos un alambre. Quiere decir que estamos observando que se comporta como un corto. La resistencia la colocamos y el capacitor se comporta como un circuito abierto. Ahora, aquí en t menor que 0, recuerdan que calculamos las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, ¿sí? de la bobina, que tenemos aquí nuestra bobina, sería la corriente inicial. Para el capacitor que está abierto nuestro circuito, calculamos el voltaje y la carga. La corriente inicial en nuestro circuito, ¿sí? que es la condición inicial de la bobina, sería la corriente que circula en esta malla, por lo cual I0 va a ser igual. Si observamos, tenemos la fuente de voltaje y una resistencia, podemos aplicar ley de Ohm. La corriente va a ser igual al voltaje, que es la fuente, entre la resistencia. En este caso, nos quedaría 4 amperes. ¿Ok? Bueno. Ahora, para calcular el voltaje inicial y la carga inicial, el voltaje podemos observar que nuestra resistencia de 2 ohms está abierta, por lo cual no circula una corriente. Y en este caso, bueno, pues no la utilizamos para calcular el voltaje inicial. Y observamos que el voltaje que vamos a calcular V0 va a ser en la resistencia de 0.5. Observamos que tenemos solamente la fuente de 2 volts que está en paralelo con la resistencia de 0.5. ¿Ok? Y en este caso, nuestro voltaje inicial pues va a ser el voltaje que tenemos de la fuente, ya que está en paralelo. Observen, aquí les marqué los puntos donde tenemos que calcular el voltaje inicial. Si nosotros medimos el voltaje aquí, es el voltaje de la fuente. Y en este caso, la carga inicial va a ser el capacitor por el voltaje inicial. ¿Ok? El capacitor es 1/3 por el voltaje inicial, nos quedaría 2/3 y de coulombs. ¿Ok? Ya calculamos las condiciones iniciales en t menor que 0. Ahora, vamos nosotros a pasar, recuerdan, pasamos a un tiempo t igual a 0. En t igual a 0, recuerden que solamente hacemos el cambio de los interruptores y las condiciones iniciales tienen continuidad. Observamos en nuestro circuito original, estaba en la posición 1, va a pasar a la posición 2. Entonces, ese 1, ¿sí? Cambia a la posición 2. Y las condiciones iniciales tienen continuidad. Quiere decir que vamos a ocupar las mismas condiciones de t menor que 0, las vamos a ocupar para t mayor que 0. Ok, ya tenemos en t menor que 0, en t igual a 0. Pasamos al siguiente tiempo, en donde tenemos el análisis para t mayor que 0 o t igual a 0 positivo. Y en t igual a 0 positivo, vamos a dibujar nuestro nuevo circuito. Tenemos ahora nuestra fuente de 3 volts. Tenemos nuestra bobina.
Tenemos nuestra resistencia de 0.5, ok, nuestra bobina de 1 Henry. Tenemos nuestro capacitor, 1/3 de faradio, y la resistencia de 2 ohms. ¿Ok? Ahora, recuerden siempre que hay que colocarle si hay condiciones iniciales. Observamos, la bobina tiene I0 y el capacitor tiene un voltaje y una carga inicial. Ahora, vamos a ir paso a paso para analizarlo en T mayor que 0. Si recuerdan, primero vamos a transformar el circuito. Entonces, primero lo que hacemos es transformar el circuito. Si transformamos nuestro circuito, vamos a iniciar con la fuente de 3 volts. Tenemos nuestra fuente de 3 volts. Recuerden que dijimos, si nuestra fuente es una constante, la vamos a multiplicar por un escalón. Si hacemos la multiplicación de 3 por el escalón, aquí lo vamos a poner a un lado, de 3 por el escalón, va a ser igual a 3 entre S, la transformada. Por lo cual tenemos, si es una constante, siempre que sean constantes, las multiplicamos por un escalón. Tenemos nuestra fuente. Ahora, la bobina, observen que tiene condición inicial, por lo cual nuestra bobina, el circuito transformado, es una bobina con una fuente aparente que va en el mismo sentido de nuestra corriente que circula en la bobina. ¿Cuál es el valor de la bobina? El valor de la bobina es SL y el valor de la fuente aparente sería I0 por L. Vamos a poner los valores. SL, L, ¿cuánto vale? Vale 1 Henry, por lo cual su valor sería S nada más. Y el valor de la fuente aparente, que sería I0, que vemos que son 4, por el valor de la bobina, que sería 1, 4 por 1 nos va a dar 4, ¿ok? Y ya transformamos nuestra bobina con condiciones iniciales. La resistencia queda igual porque vale 0.5. Recuerden que ya no trabajamos aquí las unidades con transformada de Laplace. Vamos con nuestro capacitor. Nuestro capacitor transformado es el capacitor con una fuente aparente, pero contraria a la corriente que circula por el capacitor. Si observamos nuestra corriente en T menor que 0, nuestra corriente, aquí se los voy a poner con color verde, nuestra corriente en el capacitor iría en este sentido, ¿sí? Por lo cual, en este caso, nuestra fuente aparente sería contraria, ¿ok? El valor de nuestro capacitor, recuerden, es 1 entre, aquí lo vamos a escribir acá, sería 1 entre SC. Y nuestro valor de nuestra fuente aparente, ¿sí? Sería B0 entre S. Recuerden que estos circuitos transformados ya los tienen en sus apuntes. Hay que aprendérselos. Ahora, el valor de nuestro capacitor, ¿cuánto vale el capacitor? 1/3. C vale 1/3. Aquí lo vamos para que ustedes observen, C por 1/3, ¿ok? Que esto nos quedaría, si lo pasamos al numerador, el 3, nos quedaría 3 entre S, ¿sí? Es como si tuviéramos 1 entre 1, que es 1. Esto pasa hacia abajo y este pasa hacia arriba, ¿sí? Por eso nos da 3 entre S, ¿ok? Bueno, ya tenemos que nuestro valor de nuestro capacitor es 3 entre S. Ahora, el valor de la fuente aparente B0 vale 2, sería 2 entre S. Ahí está. Y nuestra resistencia de 2. ¿Ok? Listo, ya está. Ahora, vamos a quitar estos valores, ya que ya transformamos nuestro circuito y
bobina y el capacitor. Ahora, si observan, ya se transformó el circuito. Vamos a aplicar ahora sí el método de mallas. Aquí le vamos a poner método de mallas. Si recuerdan, si recuerdan, tenemos paso a paso, como ya lo hicimos en los ejemplos anteriores, tenemos el método de mallas. Primero, vamos a anotar, primero agrupamos, vamos a escribirlo, agrupar, ¿sí? Con cajones de impedancia. Recuerden que como las impedancias deben de ir conectados los elementos en serie, podemos colocar dos elementos que no se repitan, ¿sí? O puede quedar uno, no hay problema. Aquí vamos, agrupamos la bobina, ¿sí? Tenemos acá nuestra resistencia de 0.5, nuestro capacitor. Aquí podemos agruparlo con la resistencia de 2, no hay problema, pero podemos dejarlo también separado. Lo único que pasa es que tenemos otro cajón, ¿ok? Bueno, ya tenemos nuestra agrupación. Ahora vamos nosotros a darle el sentido. Vamos a dar el sentido a las corrientes de malla. Vamos a ponerle aquí corrientes de malla. Y a los cajones de impedancia. Entonces damos el sentido a las corrientes de malla. Tenemos estas. Recuerden que ustedes lo pueden asignar, ¿sí? Como ustedes prefieran. Si ponemos nosotros nuestras corrientes de malla, podemos colocar el sentido de nuestros elementos, ¿sí? En el mismo sentido, nada más para no trabajar tanto signo. ¿Ok? Colocamos los sentidos. Ahí está. Ahora, ya que colocamos, ahora vamos a numerar. Tenemos el tercer paso. Numerar las corrientes de malla y los cajones. Numeramos, tenemos la corriente 1 de la malla 1, la corriente de la malla 2 y numeramos, aquí tenemos Z1, que recuerden que son impedancias de elementos. Tenemos aquí Z2, tenemos aquí arriba el capacitor Z3 y la resistencia Z4. Ya numeramos, ya tenemos el sentido y agrupamos. Vamos a escribir ahora nuestras ecuaciones. Vamos a poner las ecuaciones del método de mallas. ¿Cuántas mallas tenemos? Si observan, tenemos dos mallas independientes, por lo cual vamos a tener dos ecuaciones de mallas. Vamos a escribirlas. Si recuerdan, es la sumatoria. Esta impedancia es impedancia de malla 1, 1 por la corriente 1 más la impedancia de la malla 1,2 por la corriente 2. Igual, vamos con la malla 1. Observen, en la malla 1 tenemos una fuente de 3 entre S, que es la real, y la aparente, que es de 4. Entonces, como observamos que van en el mismo sentido, van con signo positivo, por lo cual es igual a 3 entre S más 4. ¿Ok? Ya tenemos nuestra ecuación número 1. Vamos a ponerle aquí ecuación número 1. Vamos con la segunda ecuación de mallas. Tenemos Z21 por la corriente 1 más Z22 por la corriente 2. Y vamos con la malla 2. Observen, en la malla 2 solamente está la fuente aparente del capacitor y va en el mismo sentido de la corriente 2, por lo cual es positivo y entonces tenemos que va a ser igual a 2 entre S. ¿Listo? Ya tenemos nuestras ecuaciones de mallas. ¿Qué nos están pidiendo? Dice ahí que calculemos la corriente 1 para T mayor que 0. Quiere decir que nuestro circuito transformado. Entonces, vamos a calcular, voy a moverlo, vamos a calcular la corriente 1. En este caso, aquí vamos a calcular esta corriente 1. Aquí, 5, calcular
la corriente 1. ¿Ok? Si observamos en las ecuaciones de Maes, tenemos un sistema de ecuaciones. Necesitamos calcular las impedancias de mallas, que es Z11, 12, 21 y 22. Vamos a escribir primero, vamos a calcular las impedancias. Vamos a escribir 6. Obtener las impedancias. Ok, vamos a poner las impedancias propias. Obtener las impedancias propias. ¿Cuáles son las propias? Si recuerdan, son las que se repiten el subíndice MM. ¿Cuáles tenemos? Observen aquí en el punto 4, ecuaciones de malla, Z11 y Z22, que son las impedancias propias. Vamos a escribir Z11. Vamos, en el Z11 veamos la malla 1, donde está la corriente 1. ¿Cuántos cajones hay? Observen, tenemos Z1 y Z2. Como son los propios, en este caso, aunque vayan en el mismo sentido, pues son positivos. Pero en el caso que hubiera ido contraria el sentido de alguno de los cajones a la corriente de la malla, recuerden que son positivos porque el número de incidencia es al cuadrado, por lo cual cuando son propios, que es 1, 1, ¿sí? Los cajones sería Z1 más Z2. Recuerden que estas Z son las impedancias de los elementos o de los cajones y la primera Z11 es la impedancia de la malla 1, quiere decir que es la propia. Ok, ahí tenemos que hay en Z1, tenemos la bobina. En Z2 más la resistencia. Ok, ya tenemos Z11. Ahora tenemos que obtener Z22, que es la propia de la malla 2. Observen 2, 2. ¿Qué tenemos en la malla 2? Observamos, tenemos Z2, Z3 y Z4. Todos con signo positivo. Entonces escribimos Z2 más Z3 más Z4. Y escribimos sus valores. Resistencia en Z2, que es 0.5, más en Z3 es 3 entre S, más la resistencia de 2. Y en este caso, pues nos daría 2.5 más 3 entre S. ¿Ok? Listo, ya tenemos las impedancias propias. Ahora vamos con las impedancias. Aquí vamos con las impedancias mutuas. ¿Recuerdan cuáles son las impedancias mutuas? Las que tienen el subíndice, recuerden, impedancias mutuas, pero de mallas. La malla M con respecto a la malla R. Son diferentes los subíndices. Vamos al punto 4. Z12 es lo mismo que si nosotros decimos que hay entre la malla 1 y 2 o que hay entre la malla 2 y 1, ¿sí? Por lo cual tenemos que Z12 es igual a Z21. ¿Qué hay entre la malla 1 y 2 o 2 y 1? ¿Sí? Observamos en el circuito qué cajón tenemos. Si podemos ver, tenemos una resistencia, o más bien tenemos el cajón Z2. Ahí hay que ver qué signo se tiene entre las dos mallas, ¿sí? Y hay que ver el sentido de cada uno de los, del elemento con respecto a la malla. Vamos a ver acá. En la malla 1, el cajón Z2 va en el mismo sentido, por lo cual aquí les escribo el signo positivo. Vamos, el elemento Z2 con respecto a la malla 2 va en el mismo sentido, también es positivo. Más por más nos da más, sería Z2, o sea, queda positiva y sería igual a 0.5. ¿Ok? Ya que tenemos nosotros nuestras impedancias propias y mutuas, lo que vamos a hacer es sustituir en nuestras ecuaciones, lo que sería el punto 4. ¿Ok? Entonces, sustituimos. Vamos a escribir aquí 7.
sustituir en las ecuaciones de mallas. Ok, sustituimos Z11, que sería S más 0.5 por la corriente 1. Luego tenemos más lo que sería Z12, que vale 0.5 por la corriente 2, igual a 3 entre S más 4. ¿Listo? Ahora, tenemos el siguiente, que sería la segunda ecuación. Tenemos que es 0.5 por la corriente 1 más que hay en la malla 2, en la impedancia 2, que sería, ¿ok? Tenemos que es 2.5, 2.5, ¿ok? Vamos a escribirlo bien. Listo. 2.5 más 3 entre S por la corriente 2 igual a 2 entre S. Ok, ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Ahora, para calcular nosotros la corriente, nos piden calcular la corriente 1, que tenemos en el punto 5. Observen aquí 5, calcular la corriente 1. ¿Cómo calculamos la corriente 1? Aquí vamos a poner C, número 8. Calcular la corriente 1 lo vamos a hacer por medio de determinantes. La corriente 1 entre el determinante total. ¿Ok? Vamos a, ay, vamos a escribirlo. Ok, tenemos entonces que el determinante, ok, tenemos nuestro determinante, se movió. Tenemos nuestro determinante I1, ok, tenemos I1 es igual al determinante de la corriente 1 entre el determinante total. Ok, recuerdan, para el determinante 1 de la corriente I1, observen, tenemos nuestro sistema. En la columna de I1 vamos a colocar lo que está después de la igualdad. Entonces vamos a colocar 3 entre S más 4 y abajo es 2 entre S. Y lo que es la columna I2 se deja igual. Dejamos 0.5 y abajo 2.5 más 3 entre S. El determinante, pues ahí sí colocamos todos los coeficientes de la columna de I1, que sería S más 0.5. Abajo tenemos 0.5, tenemos arriba 0.5 y abajo nos queda 2.5 más 3 entre S. Ya que tenemos nuestros determinantes, pues vamos a calcular nosotros vamos a hacer las operaciones para poder simplificarlo, ¿ok? Aquí observamos, tenemos I1 es igual, tenemos 3S más 4 que multiplica 2.5 más 3 entre S. 3 entre S por 2.5 nos quedaría 7.5. Ok, vamos. 7.5 entre S. Entre S. ¿Ok? Más 3S por 3S nos quedaría más 9 entre S cuadrada. Luego más 4 por 2.5.
nos quedaría 10 más 4 por 3 nos quedaría 12 entre S. Luego, menos 0.5 es como si tuviéramos un medio por 2 entre S, nos quedaría menos 1 entre S. Recuerden cómo se hace el determinante, ¿ok? Vamos, el determinante total, S por 2.5 nos quedaría 2.5S. S por más 3S nos quedaría más 3 más 0.5 por 2.5 nos quedaría más 2.5 nos quedaría 1.25 más 0.5 por 3 entre S nos quedaría 3 entre 2S. Menos 0.5 por 0.5 nos quedaría menos 0.25 o un cuarto, cualquiera de las dos, ¿ok? Si quieren, dejamos un cuarto para trabajarlo. Menos, ok, bueno, vamos a dejarle 0.25. Ok, ahí está. Vamos a simplificar el numerador y denominador. Hay que dejar un numerador y un denominador, pero si observamos, simplificamos, nos quedaría I1. Tenemos, ¿cuál es el factor común en la parte del numerador? Tendríamos S cuadrada, ¿no? Dejamos S cuadrada. S cuadrada entre S nos quedaría S por 7.5, tenemos 7.5 por S. ¿Okay? S cuadrada entre S cuadrada nos da 1 por 9, nos quedaría más 9. Ok, tenemos más 9. Ok, ya no pinta.